Señoras y señores, buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nuestro programa Política Exterior en TV se distingue con la presencia del doctor Guido Gómez Mazara. Bienvenido, Guido. Oye, y amigo suyo, póngalo ahí. Entre otras cosas. Guido, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando en los Estados Unidos tras la elección del presidente Donald Trump? Los diferentes enfoques, las diferentes percepciones de los sectores laborales, políticos, empresariales. Bueno, ¿Qué tú crees que va a suceder en Estados Unidos? ¿Cuál es tu lectura? Primero, gracias por la invitación. De inmediato, Fausto, yo siento que el éxito de Trump es la expresión más determinada de cómo la antipolítica toma expresión electoral. Como una figura, aunque usa la plataforma de un partido, representa en términos conceptuales, ideológicos, programáticos, una visión antisistémica. Y eso conduce a una victoria electoral que con un sistema contraproducente genera triunfos en quien tiene desventaja 2 millones de votos en el orden individual. Ahora, ¿qué pasó en el sistema de competencia interna en los Estados Unidos y cómo eso se va a manifestar en el orden de la gestión gubernamental que piensa en enero? Yo siento que el modelo político norteamericano se agotó y que la propuesta demócrata, si bien es cierto, obtuvo más votos en el orden popular, es una propuesta que si hubiera sido Bernie Sanders, tocaría las puertas del éxito. Había una candidata que tenía 30 años en el centro del debate político, que evidentemente no generó simpatías en los sectores liberales de los Estados Unidos, y el país, el mundo, conoce los resultados. Ahora, lo que la gente me pregunta siempre es, en términos de América Latina, del mundo y de República Dominicana, ¿cómo yo interpreto esa victoria? En el orden internacional, América Latina no es la prioridad. La prioridad es ISIS, Putin y los bloques comerciales. Y comienzo de atrás adelante. El acuerdo transpacífico se va a disolver. En el caso del NAFTA, que es una versión de RCAFTA chiquita para nosotros, solo en cifras estadísticas, el NAFTA representó en los últimos 5 años perder 724,000 empleos en los Estados Unidos. Y aunque la economía norteamericana respecto a la mexicana genera alrededor de 300,000 millones de dólares al año, una economía muy dinámica, el discurso del presidente electo Trump fue un discurso que hizo empatía con sectores medios y de base social norteamericana, porque bajo las prédicas de protección al empleo, bajo las prédicas puramente de políticas económicas proteccionistas, volcó una parte importante electoral en su favor. Pero en lo que concierne al diseño de política exterior que conecta con los intereses nuestros, yo debo decir que solo apareció América Latina por un chisme, Alicia Machado, por el tema de México, que tiene que ver más allá de la frontera con los temas puramente comerciales. Para que la gente tenga una idea, hay 6 millones de empleos en Estados Unidos que se generan como resultado de la relación comercial entre Estados Unidos y México. Y como la gente anda muy preocupada por el tema de la construcción del muro, yo solo digo que Obama, 62 días después de ganar las elecciones, dijo que la prisión de Guantánamo se iba a cerrar. No se pudo cerrar. O sea, una cosa es el discurso del candidato, otra cosa es la burocracia interna de los Estados Unidos. En el caso nuestro, hay 2 temas que me preocupan. El primero, políticas proteccionistas que generen exenciones fiscales internas que garanticen que la inversión norteamericana se quede en territorio estadounidense, podrían provocar una restricción importante en la inversión en el país. A mí el tema que más me preocupa es zona franca,
que es un eslabón que, si bien es cierto, un político dominicano dijo que se había cerrado el ciclo del sector de zona franca, yo debo decir que todavía la zona franca genera mucho impacto en el empleo en el país. Claro. Pero el de más traumatismo creo que es... 200.000 y pico de empleo. Claro. El de más traumatismo es el factor remesa por vía de consecuencia de las políticas de deportaciones. En Estados Unidos hay 11 millones de ciudadanos no residentes sin estatus definido que pueden ser deportados. Para que la gente tenga una idea, República Dominicana solo el año pasado, $1.000 millones lo generó el sector remesas. 73% de ese dinero llegó vía Estados Unidos. ¿Qué te quiero decir con esto? La gente cree que las deportaciones masivas solo obedecen a gente que tiene violaciones al narcotráfico. No. Si mañana tú te casas de manera fraudulenta, tú eres pasible de una deportación. Claro. Si tú saltas por el tren de forma ilegal, eres pasible de una deportación. Es decir, que si alguien tiene ese problema y vive en Hackensack, New Jersey, y está trabajando en una factoría y lo deportan, se limitan las remesas. Claro. Y hay demarcaciones que tú conoces mucho mejor que yo, que es el tema de Sabana Iglesias, donde hay un altísimo porcentaje de gente que vive de las remesas. Entonces, en el país... Toda esa región, diría yo. Una parte importantísima de esa región. Toda esa región. Una parte importantísima del país podría tener efectos negativos, si bien es cierto, se implementa la deportación. Ahora, todo no es malo. Quizás en el país, Fausto, no hay conciencia de lo que implica la elección de un dominicano de origen en el Congreso de los Estados Unidos. Fíjate que por primera vez, ¿no? Sí, por primera vez. Fíjate que del año, hablo de Adriano Espaillat. Claro. Fíjate que por primera vez, desde el año 1990, cuando un primer dominicano obtuvo la posición de regidor en la alcaldía de Nueva York, cuando David Lynn ganó las elecciones, hablo de Guillermo Linares. Los últimos 26 años, la participación política de los dominicanos se ha ido incrementando. Y qué bueno que tengamos allá una persona de origen dominicano que pueda hacer una especie de correa de transmisión de los intereses nuestros en los Estados Unidos, sobre todo en el caso del Congreso. Mientras tanto, mi interpretación es que las elecciones en Estados Unidos han expresado una voluntad antisistémica y que en el caso de la República Dominicana hay muchos motivos para preocuparnos por la administración que habrá inaugurarse en enero y que tendrá como presidente a Donald Trump. Pero, habiendo hecho Obama una gestión aceptable en la reforma de la salud, en la reactivación de la economía, en la articulación de una política exterior mucho más prudente, antiguerrerista, combatiendo de manera selectiva el terrorismo, restableciendo la economía gradualmente, ¿no? ¿Dónde estuvo la falla de esa gestión que no permitió que una mujer como Hillary Clinton fuera electa presidenta de la República? Porque hay enfoques que dicen que los empleos que restableció Obama fueron empleos de baja calidad, que las estadísticas lo presentan como empleos creados, pero que dolorosamente no estaban al nivel de la etapa que se perdieron. Mira, vamos a los elementos económicos y los puramente políticos. Correcto. En política, los liderazgos no se transfieren técnicamente. Ciertamente que no. Entonces, una buena gestión, el presidente Obama terminó con 52% de simpatía, eso es mucho. Se vio bajito, ¿eh? Sí, pero sus características en términos de propuestas no conectó con la candidatura demócrata. Vamos a los elementos puramente económicos que yo pienso que fueron el factor determinante. Mira lo que pasó. Cuando Obama ganó por primera vez las elecciones, en Estados Unidos se experimentó un proceso de crisis económica, la más grande después de la crisis de 1929. ¿En qué consistía esa crisis? Esa fue la crisis de la desregulación, como se le llama en Estados Unidos. Había un jefe de Reserva Federal, Alan Greenspan, que determinó que las políticas de generar hipotecas sobre hipotecas podía garantizar una dinamización de la economía norteamericana. Ese proyecto le colapsó. Y cuando le colapsó, la administración del presidente Obama, recién llegada al poder, generó recetas económicas tendentes a mejorar la economía. Es verdad que la economía norteamericana ha mejorado. Mira,
En la actualidad hay 4.7% de desempleo, que eso es casi pleno empleo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el empleo que se generó era un empleo de bajo salario y de baja calidad. McDonald's, cosas así. Sí. ¿Y qué pasó? Que el típico ciudadano de clase media, que los últimos 20 o 25 años, sin destrezas profesionales, pudo conseguir su casa, un ascenso social, se vio replegado hacia los centros urbanos. Y esos centros urbanos se colocaron en la periferia y esa gente fue acumulando la ira suficiente de que la mano de obra barata recién llegada, de ciudadanos de cualquier país del mundo que llegaron, obtuvieron un estatus, o de afroamericanos que son representantes de minorías étnicas, le suplantaron en el empleo. 18 millones de personas que no estaban registrados ni en el Partido Demócrata ni en el Republicano salieron a votar. Y ese es el típico ciudadano que estaba lleno de ira, y la ira se tradujo en votar por el candidato antisistémico. Y eso provocó, sin lugar a dudas, una especie de cresta de popularidad de un candidato que en el caso de Trump rompía con todos los esquemas previstos por la política, porque se peleó con los medios, con la franja liberal, La clase política. con la clase política, con su partido. No obstante eso, hizo una especie de salto de garrocha entre sus propuestas y el ciudadano ordinario. Y la gente fue a votar. Mira, Fausto, en Estados Unidos hay un término, no me gusta usarlo en inglés, pero es todo el cordón industrial. Detroit, Michigan, el centro de los Estados Unidos, que eran ciudadanos con una tendencia natural a votar demócrata. Cuando la situación económica no los mejoró desde el punto de vista individual, esa gente, que es una base social demócrata, votó en contra de su candidato. Y lo que a mí me preocupa profundamente es que estamos frente a un proceso de carácter político, electoral, que podría expresar tendencias donde el éxito de la gente puede ser la siguiente argumentación: colocarse al margen de los partidos, apostar al populismo y reproducir fenómenos que han sido exitosos en otras partes del mundo. ¿Qué es en la cultura política italiana Berlusconi? La antipolítica. Totalmente. Bien. ¿Por qué el Brexit tuvo éxito? Porque es la expresión de un nacionalismo retorcido que conduce a éxito electoral. ¿Cómo es posible que en la actualidad, frente a una propuesta con tanta raíz histórica en Francia como el Partido Socialista Francés, uno tenga que llegar a la conclusión de que las dos manifestaciones electorales con más posibilidades son de derecha? Derecha y centro derecha. Tú estás frente a procesos donde hay una transgresión de todas las normas de la política y donde hay una especie de revolución conservadora que se conecta con el interés de los ciudadanos al margen de la plataforma política. Y eso a mí me preocupa sobremanera. No comenzó en Estados Unidos, pero cuando adquirió categoría de éxito presidencial en Estados Unidos, eso puede generar un fenómeno de contagio en todo el mundo. Pero ese gabinete que está armando el presidente Trump, Es un gabinete de derecha. Un gabinete, pero el gabinete pro-empresarial. Sí, pero ¿a qué conduce? Ese es un gabinete de negocio, ese es un gabinete para restablecer una negociación con China a niveles más óptimos. Bueno, ¿O es un gabinete para evitar la partida de las inversiones norteamericanas hacia el exterior? Esa es una suma de muchos elementos. Mira, lo primero es que un presidente con un discurso de carácter proteccionista, de una forma u otra va a generar políticas internas fundamentadas en excepciones fiscales y cosas de esa naturaleza, que van a garantizar que esa mano de obra se quede en Estados Unidos. Ya lo empezó a hacer. Sí, con una empresa determinante en Estados Unidos. Correcto, Carrier. El otro componente, Fausto, es que en el caso de China le acaba de designar como embajador en China al ex gobernador del estado de Ohio. Una persona vinculada a Xiaoping hace muchos años y que tiene buenas relaciones con China. ¿Cuál es el problema? Que como el presidente electo da una de sal y otra de azúcar, él acaba de decir que él va a disolver el acuerdo transpacífico. Y eso va a implicar una reacción natural de los países asiáticos que entendían que la política de expansión china podía contagiarlo a través de este nuevo bloque comercial. Y él, si bien es cierto, corta la posibilidad de ese tipo de alianza comercial,
habilita una relación con China. ¿Cuál es el inconveniente real de los Estados Unidos en la actualidad? Es que tienen un competidor internacional, y yo digo que en el orden comercial, China, pero en el orden político-militar, Rusia. Lo que ha pasado, y tú eres un estudioso del fenómeno, es que después de la disolución del bloque soviético, los Estados Unidos se constituyeron en los últimos 20 años en un bloque unipolar, donde no había contrapesos, donde no había ningún tipo de cuestionamiento a su condición imperial, y con este incremento, desarrollo y expansión de la economía china en América Latina, y en el caso de Putin, que le ha desequilibrado toda esa parte que tiene que ver básicamente con la imposibilidad de derrotar a Bashar al-Assad, eso provoca niveles de preocupación en el orden internacional, que sumado también al componente del éxito del ISIS, eso replantea el cuadro en el orden internacional y provoca la sensación de que los Estados Unidos siguen siendo el país dominante de siempre. ¿Cuál fue el eslogan del candidato presidencial exitoso? Vamos a hacer América grande de nuevo. Y eso lo que hace es que le infla el espíritu imperial del típico ciudadano norteamericano. Lo mismo que pasó en Rusia. Correctamente, con el caso de Putin. Entonces, ¿qué ha hecho él? Que ha conformado un gabinete que se corresponde con ese espíritu de ciudadanos que electoralmente le benefició. ¿Quién va a ser el procurador? Allá le llaman Attorney General. Es una persona que viene del Congreso, que de una forma u otra ha tenido una actitud y una política de auxilio a las posturas más conservadoras. En primer lugar. ¿A quién pone de ministro de Vivienda? Ben Carson, un afroamericano de derecha. Pero un médico. Médico, sin adiestramiento en esa área del conocimiento, y lo que hace es retribuir cuotas electorales de gente que le ayudó. Para mí el tema que va a definir su política es a quién nombra de canciller norteamericano. Eso sí es difícil. Parece que hay una disputa entre un ex candidato presidencial y un ex alcalde de Nueva York. Entre Ronnie. Mitt Romney, y por qué no decirlo, una persona muy conocida en la República Dominicana, que es nada más y nada menos que el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Eso sí va a ser interesante para el tipo de política exterior. ¿Por qué? Porque hay temas de política exterior que nos van a impactar de una forma u otra. Casos, Cuba, Venezuela, en el ambiente de América Latina. Cuba, porque el presidente Obama abrió el trecho de las relaciones comerciales. Totalmente. ¿Qué va a implicar un canciller ortodoxo? Un paso lento en la política de apertura. Venezuela. Venezuela ha sido un foco de perturbación en los últimos 15 años para la política exterior norteamericana. Un país en crisis, con una inflación, con una confrontación política terrible, y habrá que buscarle una salida desde el punto de vista político. Eso es lo que concierne al caso de América Latina. Creo que Nicaragua también es un tema de perturbación. Claro. Porque en el marco de las elecciones norteamericanas no hubo tiempo para recordarle al mundo que Ortega ganó en condiciones muy extrañas. Modificó la Suprema Corte de Justicia, modificó el Tribunal Superior Electoral, cambió el Congreso, hizo todas esas travesuras de la política, pero es un hecho de política exterior con impacto en América Latina. En el caso de Europa, yo siento que hay temas que definir. Para mí, de mayor preocupación en toda la órbita internacional es el tema de Corea del Norte. Tú sabes que Corea del Norte ha tenido una actitud de mucha agresividad en lo que concierne al tema nuclear. Y las características de quien gobierna Corea del Norte son bien conocidas por el mundo. Claro. Joven, volátil, bipolar, con una propensión a la confrontación, con un presidente norteamericano que no cumple con los esquemas de prudencia típicos de un presidente y que es más amigo de la confrontación que del diálogo civilizado. Esos son temas que van a desequilibrar el orden internacional. Y en el caso nuestro, yo quiero solo decir lo siguiente. En lo que concierne a los intereses inmediatos, tú fuiste funcionario dominicano en Haití. A mí el tema de lo inmediato que más me llama la atención es el tema haitiano. ¿Por qué? Guido, para seguir con ese tema, vamos a hacer una pausa para poder entrar en materia correcta. Hacemos una pausa. Estamos con Guido Gómez en su programa Política Exterior.
Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. El coro Indubán te viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el sobrecito de cada mañana. Vida Dios bendito, paz a nuestra patria. Dice el café tinto a los mayorcitos. Amen a sus hijos, denles cariñito. Indubán Gourmet quiere para usted mucho amor y paz en la Navidad. Café dominicano, café la cafetera, desean lo mejor a la familia entera. El coro Indubán te desea felicidad. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Felicidad, el coro Indubán te desea felicidad. El coro Indubán. Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. A nuestra llegada el pasado 17 de agosto, encontramos un municipio lleno de basura. De esa fecha hacia acá hemos retirado todos los desechos sólidos que hemos encontrado en la comunidad. Pero hay un gran problema. Recogemos en la mañana y en la tarde parece que hace 2 meses que no se recoge la basura. En el día de hoy, los más de 2.000 empleados iremos a la calle a entregar un volante donde le estamos solicitando a los municipios de Santo Domingo que por favor que tengan la basura por 2 días, porque el camión va a pasar por su sector cada 2 días. Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. Señoras y señores, nuevamente en su programa Política Exterior en TV con el doctor
Guido Gómez Mazara. Guido, ¿cuál tú crees que será la política de Trump hacia el Caribe específicamente? Mira. Estamos hablando de Haití, Cuba, República Dominicana, el endeudamiento de Puerto Rico. Mira, ¿Qué impacto tendrá la gestión de un jefe de Estado que no tiene tanta experiencia en política exterior y que sí tiene un discurso en política migratoria? correcto. Pero tú no puedes hacer de la política migratoria el eje central de tu política exterior. Vamos a desmenuzar parte por parte. Caso de Puerto Rico. Ganó Ricky Rosselló. Rosselló es PNP, pero un PNP muy singular que apoyó a Hillary Clinton. Liberal. Correcto. Frente a eso, si la estadidad es una propuesta, yo siento que no hay rentabilidad por los intereses de la administración de Trump en el tema de Puerto Rico. No hay rentabilidad. O sea que yo no solo soy observador del proceso, sino soy boricua por moquitero, por el caso de mi esposa. Entonces yo lo percibo en el día a día de eso. Segundo lugar, caso de Haití. Tú has sido funcionario en Haití. Tú tienes que reconocer que la política exterior haitiana ha sido mucho más efectiva que la nuestra. Mejor Cancillería. Pero esa Cancillería ha sido efectiva porque hay un bloque liberal que gobernaba Estados Unidos en la última década, donde se percibía la causa haitiana como un acto de sensibilidad y que los Black Caucus y muchas áreas del Departamento de Estado fueron penetradas con eficiencia por la Cancillería norteamericana. A tal punto de que esa Cancillería haitiana en la Cancillería norteamericana generó un ambiente de hostilidad con el caso de República Dominicana. Porque nosotros somos más amigos de la reacción y no de la previsión. En el espectro del análisis nuestro, el Caribe solo va a tener de importancia Cuba. Cuba. Olvídense del otro. Y más por aspectos ya comerciales y no ideológicos. La gente habla de la muerte de Fidel, pero en Cuba se experimentó una transición hace 10 años. Claro, claro. Raúl Castro es jefe de gobierno y Fidel Castro, mientras estuvo vivo, era una especie de muro de contención frente a algunos excesos. Pero ahí hay una figura que yo lo he ido entrenando, Díaz Canel, que yo siento que va a ser la persona que habrá de organizar el aterrizaje. El hombre de relevo. Correctamente. Porque Raúl Castro se va el año 18. Se ha comprometido. Entonces en Cuba viene un proceso de transición en la que ellos van, desde mi punto de vista, a reproducir el esquema chino. Ideológicamente consistente, comercialmente abierto. Y frente a eso, yo auguro que en Cuba se experimente un proceso de transición democrática racional, inteligente, prudente. Algunas aperturas. Claro que sí. En el plano político. Que van desde lo comercial a lo político. Ahora, que nadie tenga tampoco esperanza de que la transición no la van a organizar ellos. La van a organizar ellos. A diferencia de otros proyectos en América Latina, que en el caso de Nicaragua, por ejemplo, que en el año 90 hubo un esfuerzo de democratización donde Ortega se sometió al escrutinio, ganó la Chamorro y el mundo conoce perfectamente lo que aconteció, aunque Ortega ha vuelto por los senderos del somocismo. Pero en el caso del Caribe, yo siento que en lo que concierne a la República Dominicana, nosotros tenemos que mejorar nuestra gestión de política exterior para hacer conciencia de que en el caso de la República Dominicana, nosotros no podemos seguir siendo víctimas de las patadas en el orden internacional por la falta de destreza en lo que concierne a nuestra relación con Haití. Haití es un país que tiene su agenda, su proyecto. Su hoja de ruta. Correcto. Esa yo creo que es una frase célebre. Y frente a eso, nosotros los dominicanos tenemos que ser observadores, respetuosos, aprovechar nuestras ventajas comerciales. Somos el segundo socio comercial con Haití. Claro. Y frente a eso, sin incurrir en que políticas migratorias se traduzcan en violación de derechos fundamentales, hablo del tema de derechos humanos, hagamos conciencia en la comunidad internacional que nosotros necesitamos ser lo que somos y que Haití necesita un desarrollo democrático fuerte, sólido, respetuoso, para que la comunidad internacional reconstruya la credibilidad del modelo político haitiano. Acaba de ser electo un nuevo presidente, uno le desea la mejor de las suertes y que ojalá en la República Dominicana
tengamos un puente de respeto, de reconocimiento de la diversidad y que sobre todas las cosas nos ayudemos en lo comercial y en lo político. Guido, entonces nosotros no aparecemos en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos para los próximos 4 años. No. ¿Qué tú recomiendas que debe hacer el gobierno dominicano como manera de transparentar su presencia en lo que habrá de ser la política exterior del Departamento de Estado? Lo doy como sugerencia sensata. Yo no tengo que hablar de que aunque el presidente de la República es el jefe de la política exterior, hay un canciller. Claro. Y en ese caso, yo siento que el mayor esfuerzo nuestro debe ser orientado en el sentido de que la diáspora nuestra con poder político en los Estados Unidos se constituye en la correa de transmisión de los intereses locales en Estados Unidos. Mira, las fuerzas de las ideas en Estados Unidos solo valen en la medida que tenga un poder electoral detrás. Los judíos expresan la mejor manera de cómo una comunidad con potencial económico se traduce en poder político. Nosotros tenemos el potencial económico, pero tenemos una presencia que va creciendo. Hay demarcaciones en Estados Unidos donde no es posible conseguir la victoria sin el voto de los dominicanos que se naturalizaron norteamericanos y que tienen presencia. Y por eso yo siento que tenemos que construir una agenda mucho más inteligente, no solo en los intereses locales, sino combatiendo espaillat, que podría ser un vocero efectivo de nuestros intereses. El caso inmediato, el caso de las deportaciones. Este país no resiste la cantidad de personas de origen dominicano que pueden ser sujetas a una deportación. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que hay que desplegar las alas de la imaginación política y articular una política de Estado hacia la nueva administración de Donald Trump. No es fácil leer el mensaje de Trump, saber con qué viene. Con el caso de Cuba, yo pienso que no basta con que los cubanos tengan la intención de llevarse bien con él. Él tiene un compromiso con los cubanos de la Florida. Ganó ese estado. Ileana Roosevelt y los Díaz Balar. Le agradece. Lo ha dicho. Tiene su casa de descanso en la Florida. Lo ha dicho. Entre otros detalles. Entonces, yo pienso que la incertidumbre va a jugar un papel estelar en los primeros 100 días del gobierno de Trump. Pero pongan la atención a quién va a ser el canciller. Claro, sin embargo, no pienso, no creo que todo lo dicho por Trump durante su campaña va a ser el eje de su política. No, eso es retórica puramente electoral. Eso es retórica para ganar unas elecciones, ¿no? Luego viene la realidad. Estados Unidos es un país que se gobierna solo. Y tiene instituciones fuertes. Con instituciones fuertes, exactamente. Guido, ¿qué tú piensas que va a hacer Donald Trump con el tema específicamente del terrorismo en Siria, con el fracaso de la primavera árabe? Porque no tomamos en cuenta lo que está pasando en Libia. Libia finalmente es el gran desestabilizador de todo esa franja. Es una nación ingobernable donde murió el propio embajador norteamericano en un acto sin precedentes. Que fue un tema de campaña electoral. Desestabiliza a Túnez, desestabiliza a Egipto. Y es un correo de transmisión de los yihadistas hacia Siria y hacia Irak. ¿Cuál será, en tu lectura, la política exterior concreta de él en el terreno militar? Mira, hacia ISIS. Porque ya Rusia fijó una posición y la está llevando a cabo a la hora. Mira, con resultados que tú estás mirándolo, ¿no? Fausto, después del comunismo, el eje del discurso de la política exterior norteamericana es el tema del combate al terrorismo. Lo que uno se pregunta es cómo las administraciones lo abordan. Obama con unos perfiles mucho más racionales, pero nunca olvides que quien ganó fue la derecha, la franja más conservadora de la sociedad. No, la derecha ven sobre la derecha. Sí. Es el punto más hacia la derecha de la derecha. Exacto. Y eso va a implicar reproducir un esquema que en el discurso político de la competencia electoral ganó espacio, el combate al terrorismo. Mira por qué. Cuando el mundo asumió la derrota de Bin Laden y su asesinato, la gente entendió que disuelto Bin Laden cesaban las políticas del terror. No. Mosul es el gran experimento de un modelo
de gestión gubernamental del ISIS que pasa de la agresividad terrorista a la construcción de un perfil aproximado de Estado terrorista. Y cuando tú te das cuenta de las políticas de captación que tienen en todo el mundo, Guido, 800.000 personas viven es en un Mosul. ejército que tiene de cooptación de gente que de una forma u otra ha asumido el islamismo como un referente de conducta, tanto en el orden religioso como político. Frente a eso, lo único que traduce en éxito a la nueva administración es combatir el terrorismo hasta sus últimas consecuencias. Eso va a implicar una reconstrucción del modelo guerrerista propio de la administración Bush, con funestos resultados para América Latina y el mundo. Ahora, en Estados Unidos el tema del combate al terrorismo tiene que seguir siendo un tema muy popular. Y mira una cosa, Fausto, con mucha honestidad, quizás de este lado del mundo no observamos con objetividad qué ha implicado para el mundo moderno el tema del terrorismo. La verdad es que esos lobos solitarios, como ellos le llaman, se constituyen en fuente de preocupación porque antes la gente asociaba la acción terrorista a un grupo determinado. Pero en esa política de cooptación puede existir muchos ciudadanos de origen norteamericano conectados al mundo islámico que en nombre de una fe determinada, que no tengo que entrar en detalles sobre mis criterios de la fe, pueden reproducir acciones de carácter militar y terrorista que sí perturben al mundo. El éxito en Francia de una expresión conservadora, más a la derecha de Sarkozy, fue su primer ministro. Claro. Te revela que la gente tiene... Acaba de perder las internas. A Sarkozy le dieron una pela. Claro. Internamente. Entonces, eso te conduce a pensar cómo esas preocupaciones en el orden del terrorismo se expresan en la construcción de opciones electorales ultraconservadoras. Estamos provocando que el terrorismo sea el motor que de una forma u otra anime las nuevas corrientes extremistas de derecha. La Merkel, que es una figura racional, cuando aceptó la candidatura de su partido, escribió el tema de la migración. Y en el caso específico de España, de Francia, de Alemania, te darás cuenta que hay un resurgimiento de olas conservadoras de carácter neonacionalistas porque han usado el combate al terrorismo como el trampolín electoral de sus posibilidades. Y yo lamento, de verdad, que un tema tan importante como es el combate al terrorismo, que hay que combatirlo, termine siendo el ardid que utiliza la franja más extremista del mundo para construir opciones electorales exitosas. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. El coro innova, te viene a cantar, cantos de alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el sobrecito de cada mañana. Vida Dios bendito, paz a nuestra patria. Dice café tinto a los mayorcitos.
son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. ¿Cómo tú explicas que naciones como Qatar, como Arabia Saudita, estén directa o indirectamente detrás de ISIS? Estados financiándolo, apoyándolo política, económica y militarmente. Y lo que es peor, aliados de los Estados Unidos. Sí. O sea, ¿cuál será la reacción de la política exterior de los Estados Unidos hacia esa duplicidad moral en el terreno? Porque la inteligencia israelí, la inteligencia norteamericana, en ese mar, en ese océano de hipocresía que es la política exterior, está muy consciente de que ISIS no nació, creció y se desarrolló de manera espontánea. Mira, vamos por partes. Mira, en lo que concierne a esos países, yo pienso que hay una combinación de elementos de carácter religioso, que de este lado del mundo no lo entendemos perfectamente. Claro. También con una capacidad de presión de esos grupos extremistas. Es una combinación de esos elementos. Ahora, la nueva política exterior norteamericana lo que va a reafirmar el sentido de alianza es esperar que en Arabia Saudita, por ejemplo, o en Israel, una actitud de colaboración con los Estados Unidos históricamente, que ha sido protector de ambos estados, por razones comerciales primero y después políticas, no terminen prevaleciendo los negocios y financiando por detrás del ISIS. Porque no hay forma de explicar el éxito del ISIS, en el peor sentido de la palabra, sin el financiamiento de otros estados que han entendido que la sangre y el dolor llegue a otras demarcaciones y no llegue a las de ellos. Y yo soy de los que auguro en los próximos años una política exterior norteamericana dura con el combate al terrorismo porque hay una rentabilidad electoral, pero sobre todas las cosas en capacidad de definir la transparencia de muchos aliados que dicen en el discurso que no están a favor del ISIS, pero en términos prácticos terminan siendo colaboradores y o financistas de las actividades del ISIS. No hay posibilidad del éxito del ISIS sin una colaboración financiera y política de muchos estados que de una forma u otra han incentivado sus prácticas, tolerándolos en territorios y dándole muchos recursos. Pero además eso lo demuestra el hecho de que dos imperios
tengan que unificarse para combatir un grupo terrorista. Rusia, Estados Unidos y lo peor, la Unión Europea. Los 3 bloques militares más poderosos del mundo. Solo China está ausente de ese debate. Gracias, Guido. Tenemos que hacer un nuevo programa. Son demasiados temas. Estoy siempre un disponible. Excelente expositor. Señoras y señores, muchas gracias. Nos veremos el próximo domingo en su programa Política Exterior en TV. Hasta el próximo domingo.